Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos hoy con el tema 16 que nos habla sobre el color y su evolución a lo largo de la vida. Vamos a atender en primer lugar de nuevo a la RAE para ver qué significa el color. Ya lo hemos tratado en otros vídeos, pero lo volvemos a recordar. El color es una sensación cromática producida por los rayos electromagnéticos que impactan sobre nuestro órgano visual y que depende de la longitud de onda. Hasta aquí no es lo mismo que en otros temas. Vamos a entrar pues ahora en la evolución de la especie, el color como evidencia de la adaptación de la especie. Vamos a ver a Nina Jablonski, que es una investigadora que en su investigación, en su estudio, quiso investigar cómo nos afectaba el entorno para que nuestro color de pelo y de la piel fuese diferente entre unos y otros. No existen las razas, existen las adaptaciones. Lo que nos dice ella, como empieza su estudio, es diciéndonos que la sustancia de nuestro cerebro es gris, la sangre de nuestro organismo es roja, nuestros huesos son blanquecinos, pero la piel y el cabello son diferentes. ¿Por qué? Ella se hizo esta pregunta y fue a visitar a la NASA para que le dejara visualizar sus satélites que medían las radiaciones solares, cómo impactaban en el planeta. ¿De qué se dio cuenta ella? De que hace 5.000 años, cuando nuestra especie empezó a fraguar en el centro del planeta, en la zona más ecuatorial, donde los rayos inciden directamente, los rayos UVA, UVC y UVB, estos rayos, ¿qué pasaba? Que al incidir tan directo, una piel blanquecina y muy finita no lograría sobrevivir en ese ambiente. Entonces, ¿qué hizo nuestro cuerpo? Adaptarse. ¿Cómo? Produciendo más melanina. A medida que la humanidad se fue propagando por el resto del mundo, por el resto del planeta, nos fuimos a vivir a los polos, entonces la melanina se dio cuenta que no tenía por qué producir tanta melanina, o sea, no tenía por qué producir tantos gránulos. Entonces, ¿qué hizo? Volver a adaptarse, dejar de fabricar, y por eso es la consecuencia, es la causa de que tengamos un cabello más rubio y más clarito en las zonas nortes, así como una piel más blanca, y en las zonas centrales, África, Ecuador y Asia, todas estas zonas presentan un color más oscuro en la piel y en el cabello. Aquí tenemos la razón. Bien, entonces la melanina podríamos decir que es un sensor, es una célula guardiana cuya función principal es protegernos de los rayos solares. ¿Y cómo se produce la melanina? Por un proceso llamado melanogénesis. Este proceso comienza en nuestro organismo. Hay una proteína catalizadora que se llama tirosinasa. Esta proteína la tenemos en nuestra sangre. Viajamos entonces hasta la dermis, que es la segunda capa de nuestra piel, el estrato más importante. Nos vamos a la dermis, entramos en el folículo piloso, en la cavidad, y atendemos al bulbo, a la parte más profunda, más cóncava, donde está alimentado por la papila dérmica. Esta proteína catalizadora se llama tirosinasa. Se encuentra dentro de los ribosomas, que podríamos decir que es el centro logístico de todas las proteínas. Esta proteína viaja por el ribosoma y llega al aparato de Golgi. Este aparato tiene dos entradas, la entrada cis, por donde entra la tirosinasa, y la cara trans, por donde sale, transformada en una vesícula. Esta vesícula lleva en su interior tirosinasa todavía, y a esta vesícula la llamamos premelanosoma. Después, en esta mezcla de células que están incluidas, hay una metabolización de las dos y aparece que se llama dopa y dopaquinona. En estas dos células se produce lo que conocemos como gránulos de eumelanina y feomelanina. Digamos que las células dentro empiezan a descomponerse, cada una dará un color. ¿Esto en qué evoluciona esta metabolización? Evoluciona en melanosoma. Ya no tenemos premelanosoma, tenemos el melanosoma. ¿Y esto qué hace? Viajar a través de las dendritas en forma de gránulos. Estos gránulos llegan
hasta el folículo, a la capa del córtex, y en la piel se quedan en los queratinocitos. Hasta aquí. Yo lo he simbolizado un poco como la proteína catalizadora llega al centro logístico. Este centro viaja, o sea, después de este centro logístico pasa a la fábrica de la síntesis. Después se convierte en vesícula más tirosinasa y se llama premelanosoma. Aquí sufre la metabolización y después evoluciona a un melanosoma. Estas dendritas viajan hasta el folículo, que es el destino. En función de si los gránulos están dispuestos de forma compacta, serán gránulos de eumelanina, mientras que si se quedan más difusos, son gránulos de eumelanina. Ahora veremos esto más detenidamente porque el siguiente punto hablamos sobre los pigmentos naturales. Los pigmentos naturales, como no puede ser de otra forma, nos los dan la eumelanina y la feomelanina. Atendemos de nuevo brevemente a nuestro sistema visual. ¿Qué ocurre? Para los gránulos de eumelanina, que son los responsables de los tonos negros hasta el marrón, lo que impacta en nuestros ojos son pigmentos azules, en su mayor cantidad, después rojos y por último una ligera parte de amarillo. Estos gránulos son compactos, granulosos y grandes. Después encontramos el siguiente color, el siguiente tipo de melanina, que se llama feomelanina. En esta lo que vemos más es una cantidad mayor de amarillo, otra a continuación de rojo y por último el azul. Esta es la responsable de que tengamos los tonos desde el marrón hasta el rubio, hasta el amarillo. Por último, la tricosiderina en realidad es una variante de la feomelanina. ¿Por qué? Porque lo que vemos nuestros ojos es una parte mayor de rojo, una parte después continua de amarillo y por último de azul. Esto lo que nos quiere decir es que es la responsable de los colores pelirrojos o anaranjados. Una vez ya hemos conocido nuestros pigmentos naturales y cómo están relacionados con el sistema visual, porque podemos diferenciar una rubia de una morena, nos vamos a ver qué factores influyen en la pigmentación, cuáles son nuestros principales criterios para pigmentarnos. Bien, pues en primer lugar tenemos la edad, puesto que nuestra edad sufre una curva. Cuando somos bebés, en nuestra etapa más de infancia, este proceso de melanogénesis está activándose, pero todavía no está completo. Entonces siempre tenemos unos colores más claros. A medida que nos hacemos más mayores, en la juventud, este proceso de melanogénesis y de color y de pigmentación sufre una subida, llegamos al punto más alto y es cuando oscurece más nuestra piel y nuestro cabello. Llegamos a la época más anciana y la curva vuelve a bajar, puesto que la melanogénesis queda más inactiva y es una fase más de reposo. Por tanto, aparecen las canas y empezamos a perder pigmento. Este hecho no es un hecho aislado, la edad, sino que nuestras hormonas también pueden influir directamente en nuestro proceso de pigmentación. Hay una hormona que se llama la MSH, producida en la hipófisis de nuestro cerebro, del sistema nervioso central, y ella también activa o desactiva este proceso de melanogénesis. En el tema 64 hablamos más directamente sobre este sistema nervioso central y sobre el sistema endocrino también. En cuanto al sol, como hemos dicho que el sol es uno de los principales causantes de nuestra pigmentación, es curioso ver cómo oxida el pelo, es decir, oxida nuestra melanina, nuestros gránulos, puesto que el cabello son células sin vida, entonces lo que hace es oxidarlas, quitarles color. Mientras que en nuestra piel el sol cuando incide se oscurece, porque lo que está haciendo ahí es activar nuestra melanina para protegernos. Por eso nos oscurecemos la piel y el cabello, sin embargo, se aclara, puesto que el cabello es una materia muerta y nuestra piel es un órgano vivo. Por último, tenemos la herencia. Los cromosomas de nuestros padres también influyen directamente, puesto que los factores genéticos, como bien hemos dicho, influyen directamente en nuestra adaptación con el medio. Así pues, cuando nosotros nacemos, estos cromosomas están incluidos en nosotros.
¿Qué alteraciones cromáticas podemos encontrarnos? En todas partes del mundo hay personas que sufren distintas alteraciones cromáticas y no está de más saber cómo se llaman y cómo se presentan. Tenemos dos tipos de alteraciones, las congénitas y las adquiridas. Las congénitas son las que tenemos desde nuestro nacimiento y las adquiridas son las que producimos pues por causas externas o por el trabajo o porque directamente es un factor estético el color y nos queremos aclarar el pelo. Sería una alteración adquirida. Bien, pues vamos a dividirlo en dos partes, alteraciones por decoloración y alteraciones por coloración. La alteración por coloración congénita sería el rutilismo. El rutilismo es una alteración que lo que es la responsable de los colores rojos, de que existan los pelirrojos. Esto se llamaría rutilismo. ¿Cómo se presenta esto? En un color rojizo naranja, con una piel blanquecina y sobre todo con muchas pequitas. Es una alteración. Después el flavismo. El flavismo es una alteración que colorea pero en tonos amarillentos. ¿Vale? Es este color que queda siempre como amarillento. Se llama flavismo. Por último, la heterocromía, que aquí yo para recordar este nombre me acuerdo de Pablo Motos, que heterocromía quiere decir disonancia de colores en una misma persona. Tener el cabello castaño y, por ejemplo, la barba pelirroja, que es el caso de Pablo Motos. La heterocromía, ¿de acuerdo? Entonces, las alteraciones por coloración, si las dividiéramos en tres, serían los culpables de los rojos, de los amarillos y de las disonancias. Bien, una alteración adquirida por coloración podrían ser un oscurecimiento del cabello producido, pues, por ejemplo, por el trabajo, por las profesiones. Por ejemplo, la gente que trabaja en la mina está muy expuesta a contagiarse con diferentes sales del ambiente y eso provoca oscurecimiento. Luego también hay medicaciones que al tomarlas alteran nuestro proceso y también oscurecen el cabello. Vamos ahora a las alteraciones por decoloración. Aquí tenemos un nombre bastante raro, pero con el que te acabas quedando, que se llama leucotriquia. Esta leucotriquia puede ser de tres tipos: total, parcial o segmentada. La leucotriquia total es la que presenta el cabello muy blanco, o sea, con mucha pérdida de color. La leucotriquia parcial serían tonos más claros, pero en zonas localizadas. Y la segmentada sería la que presenta bandas en el cabello completamente diferentes unas de otras. Por último tenemos el albinismo, que también es una alteración por decoloración que supone tener el cabello completamente blanco y prácticamente sin pigmento. Después tenemos las decoloraciones adquiridas, que como no podía ser de otra forma, son los tratamientos que nos hacemos en el salón de peluquería, las mechas, las decoloraciones o las aclaraciones con tinte de oxidación. También las adquiridas son el sol, o sea, a medida que más nos exponemos al sol sin ningún tipo de protección, nuestro cabello también acaba por aclararse. Después, hablando de aclaraciones y de alteraciones, ¿qué nos encontramos? ¿Cuál es la principal preocupación de todo el mundo? Las canas, la canicie. ¿Cuáles son los tipos y cuáles son los tratamientos? Vamos a verlos ahora. En primer lugar, tenemos 4 tipos de canas, de canicies, ¿no? Por llamarlas. Tenemos la fisiológica, que se adquiere con el paso del tiempo. Tenemos la prematura, que es una canicie que se presenta antes de los 20 o de los 30 años. Tenemos una poliosis, canicie por poliosis, que son mechas en zonas que, por ejemplo, aquí delante, pues es que tengo esta mecha en canas y es heredada de mi madre, pues esto se llama poliosis. Y luego la anular, que también se presenta por grupos muy localizados y también puede ser una causa hereditaria. En peluquería nosotros hablamos de porcentajes, hablamos del 0 al 30%, sería una canicie baja, un nivel bajo de canas, y lo que podríamos hacer es colorear de forma parcial simplemente las canas que nos molesten más con el tono natural que presente la cliente, vistos en el tema 15. Perdón, vistos en el tema 15, las alturas de tono. Después tenemos otro porcentaje un poco más alto que va desde el 30% hasta el 60%. Aquí ya sí que tenemos que tener un poco en cuenta que hay que cubrir esas canas perfectamente y además no degradar excesivamente el color del cabello. Entonces,
para cubrir estas canas sí que deberíamos atender a una mezcla de base y una mezcla de reflejo. Sí que podemos utilizar más base que reflejo porque todavía no es un porcentaje demasiado elevado. Después, las últimas, del 60 al 100%. Esto sería una cana prácticamente, o sea, un porcentaje muy alto de canas. Entonces, aquí tenemos dos cosas que podemos hacer. Uno, utilizar medio tinte con reflejo y medio tinte base. O, si presenta una cana difícil de cubrir, podemos utilizar dos tipos de técnicas. La mordiente o el prepigmentado. La mordiente simplemente colocaríamos peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, donde la cana sea más difícil de cubrir. A continuación preparamos la mezcla de tinte y la aplicamos. Después, la prepigmentación se hace solamente con la base colorante, se pone siempre de un tono menos que el deseado y no se mezcla con agua oxigenada, simplemente se pone pigmento. Ese pigmento, en realidad el pigmento colorante, esa crema que ponemos, en realidad lleva dos cosas ahí dentro. Una es el tinte de la base de oxidación y otra es el reflejo, ¿vale? Esto se llama precursores de color y van dentro del propio tubo de crema. Entonces aplicaríamos simplemente ese tubo de crema sin agua oxigenada y posteriormente aplicaremos el tinte. Bien, ¿cómo influyen las alteraciones cromáticas en la peluquería? ¿Qué debemos atender? Pues debemos atender a lo que ya hemos dicho, principalmente si la mezcla de tinte base y tinte reflejo, adaptarla a nuestra necesidad según el porcentaje. Después, las secciones siempre deben ser muy finas, hay que ser muy escrupulosos con esta parte porque puede ser la diferencia entre que un tinte esté bien aplicado y un tinte mal aplicado y por lo tanto que el resultado no sea bueno. Atender a los tiempos de exposición. Contra una cana se presente un porcentaje muy alto, pues hay que dejarlo entre 35 y 40 minutos, mientras que si es un color más básico puede estar simplemente 30 minutos. Atender también, muy importante, a la mezcla, el mix que nos dice el fabricante que debemos hacer, puesto que hay algunos que son 1 más 1, hay unos que son 1 más 1,5 y hay otros que son 1 más 2. Y por último, aquí yo os aporto mi idea personal, que es que tú estas alteraciones o las puedes potenciar o las puedes esconder. Vamos a estar toda la vida conviviendo con ellas, entonces a veces es mejor potenciarlas, es decir, muchas personas llevan esta mecha más clarita, es algo suyo y se tiñen el resto del cabello. Eso se llama potenciar y no esconder siempre como nuestras alteraciones o nuestras partes más menos bonitas, por decirlo así. Pero al final forma parte de nosotros. Y hasta aquí el tema 16, espero que os haya servido, que os haya sido entretenido. Muchas gracias por atenderme.